¿no? La espirometría, pues en el caso de aparatos respiratorios es como si se hiciera un electrocardiograma para los cardiólogos, ¿no? Vamos a ver sus factores de riesgo, vamos a ver las imágenes que puede presentarse, sobre todo en la radiografía simple de tórax y con más detalle en la tomografía, ¿no? A veces es suficiente, muchas veces la radiografía solamente, las complicaciones que presentan, diagnóstico diferencial y el tratamiento. A ver, hay alguien más que quiere estar, a ver, veremos esto un ratito, por favor. Ya, listo. Ya está ahora. Bien. Bueno. A ver. Doctora, ¿y ese recuadro aquí a la izquierda, agregar a personas, puedo borrarlo con esta X? Sí, sí, sí. Ya, listo. Gracias. Ya. Yo creo que nadie más viene, ¿no? Sí, sí, doctor, creo que ya estamos todos. Ya. Bien. Entonces, a manera de introducción, el EPOC, para resumir, es una afección de la vía respiratoria fina, sobre todo, y que clásicamente se presenta con tos, dice, y una dificultad para el flujo del aire, sobre todo para la expiración, ¿ya? Y es una enfermedad que es más común en las personas de más de 40 años, ¿no? Porque para que se instale la enfermedad tiene que tener un hábito tabáquico de muchos años o tiene que estar expuesto a otros tipos de humos, ¿no? Como cuando se quema, por ejemplo, el carbón o se queman los bosques. Entonces, eso también puede producir de poco, ¿no? Pero la principal causa es el tabaco. Entonces, antes del COVID, del 19, era la tercera causa de muerte en el mundo, ¿no? Y la segunda, en el futuro probablemente, porque si bien se está un poco disminuyendo el hábito, está ingresando el vapeo, ¿no? Que también tiene nicotina. Entonces, por ese hecho de que se está fumando mucho ahora, se pasa al segundo puesto como causa de muerte. Ahora, en nuestro medio, ¿no? Aparte del tabaco, es bien interesante que tiene que ver con el trabajo que desarrollan muchas personas, ¿no? Sobre todo los mineros. La silicosis se puede dar de poco, ¿no? Y las secuelas cicatrizables de la tuberculosis también se pueden dar de poco. Bien, si hay alguna pregunta, por favor, me las dicen y pues les vamos a explicar, ¿ya? Entonces, en cuanto a los antecedentes históricos, entonces esta enfermedad pues se conoce desde épocas muy pasadas, ¿no? Entonces, en el siglo pasado, el doctor Reis, ¿no? Era un patólogo, se puso a ver estudios de anatomía patológica del pulmón de pacientes que habían fallecido con EPOC y demostró que las paredes de los bronquios más finos estaban engrosadas.
Y viendo al microscopio se vio que las glándulas mucosas estaban hipertrofiadas, ¿no? Entonces, normalmente estas ocupan un tercio de la pared de la vía bronquial, ¿no? Pero en estos casos de POC, pues estaban más agrandadas y pasaban el tercio. Y ese es el índice de Reid, desde el punto de vista de anatomía patológica. Ahora, eso es en cuanto a bronquios finos, ¿no? Y también la enfermedad afecta a los alveolos y las paredes de estos alveolos se rompen, ¿no? Y se producen el enfisema, ¿no? Bien. Entonces, todo esto pues conduce a una hipoxemia, a la eritrocitosis, te puede llevar a la hipertensión pulmonar y al final pues te llevan a la insuficiencia cardíaca. Y con eso es lo que fallecen estos pacientes, ¿no? Entonces, esta enfermedad se ha estudiado y ha visto principalmente que hay dos fenotipos, ¿no? Uno que tiene relación con el tabaco directamente. Entonces, ese fenotipo se llama, nos va a dar el clásico abotagado azul, así se llama el paciente, abotagado azul, porque está cianótico, predomina mucho la cianosis. Y otro que es de nacimiento, ¿no? Entonces, donde de nacimiento falta una enzima en la sangre, es la alfa-multitripsina que te condiciona resistencia en la pared torácica. Cuando falta esta enzima, pues las paredes se rompen, ¿no? Y el pulmón se hace grande, se hace sematoso, ¿no? Y te da el famoso biotipo del comprador rosado. Estos pacientes, si están en reposo, sentaditos, están rosados, pero al menor esfuerzo se agitan, ¿no? Pues hay estos dos fenotipos. Uno que tiene relación con el tabaco y otro con la alfa-1-antitrypsina. ¿Ya? Entonces, en conclusión, les afecta principalmente las dos áreas de la vía respiratoria. ¿Ya? Entonces, el asunto es que estas áreas se produce fibrosis, por eso esto no es reversible, es como una cicatriz, ¿no? Que no permite que se revierta a la normalidad, ¿no? Y el hábito tabáquico, digamos, es continuar como unas 2 cajetillas al día durante muchos años, pues eso va cerrando más la luz de los bronquios, ¿no? Ahora también hay otros polvos, ¿no? De naturaleza orgánica que provienen de las plantas, por ejemplo, de los árboles, la leña de árboles, ¿no? El carbón, después los productos, los desechos de los animales que están en el campo y que están secos y que los campesinos usan como leña, ¿no? Entonces, esos son los factores de biomasa, ¿no? Y muchas otras enfermedades donde hay gases, ¿no? En los ambientes donde trabajan los obreros y te irrita pues la vía bronquial, ¿no? Como en las fábricas donde fabrican la espuma de goma, la esponja, ¿no? Entonces ahí, bueno, de todo esto pues se ha concluido de que hay dos tipos de EPOC. El EPOC está formado por estas dos situaciones, la bronquitis crónica y el enfisema por un lado, ¿no? Y por otro lado el asma obstructiva crónica. Aquí en el asma obstructiva crónica se incluyen a los pacientes asmáticos, a pesar de que saben que son asmáticos, fuman, ¿no? Y entonces el paciente tiene asma y EPOC al mismo tiempo, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo se define la bronquitis crónica? ¿No? La bronquitis crónica, que es parte del EPOC, es todo paciente fumador, desde luego, que tose por 3 meses, digamos este año, y al año siguiente también pues puede toser otros 3 meses, o sea, si tose más de 2 años sucesivos, eso es bronquitis crónica. ¿Entendido? Pero eso está en relación con el tabaco. En cambio, la definición de enfisema se refiere pues al daño que se produce en las paredes alveolares. Estas se rompen, ¿no? Entonces, y están lógicamente más allá del bronquiolo terminal, ¿no? Y entonces, y eso se llama pues enfisema.
Esto puede ser por el tabaco y también por déficit de alfa 1 antitristina. Entonces, y el otro es el grupo de pacientes asmáticos, en los que en la mucosa bronquial, entonces hay inflamación, se cierran los bronquios. Y aparte de esto, muchos de estos pacientes fuman, pues, ¿no? O sea que se producen también reacciones de fibrosis, ¿no? Por esto del tabaco, pues el asmático. Este grupo de pacientes especiales tiene también dentro del grupo del POC. Pero todas estas variedades de POC, si hacen la espirometría, pues van a condicionar el síndrome bronquial obstructivo, ¿no? En la espirometría, síndrome bronquial obstructivo. Entonces ahí están las partes del EPOC, el asma, los fumadores, la bronquitis crónica y el enfisema. Ya sabemos cómo se define, ¿ya? Bueno, el EPOC se caracteriza por esa triada, ¿no? Pues, la disnea, cuando está muy avanzada, como han visto, puede llevar hasta el tiraje suprasternal, tiraje intercostal. La tos, la preparación que generalmente es mucosa, y en las épocas de invierno se detecta que es purulenta, ¿no? Porque mucosa es purulenta. Entonces, son pacientes que tienen un índice tabáquico alto, ¿no? 40 paquetes por año. El paciente que vimos en el hospital tiene como 60 paquetes por año, no es su índice tabáquico, no es exposición. Bueno, esto es a la gente que no fuma, pero que en el campo usa leña, usa estos desechos de las vacas, de las ovejas, y ese humo pues puede condicionar de poco, ¿no? Bueno, entonces esto es mayor, ¿no? Esto cuando hay una cardiopatía de fondo, cuando hay apnea de sueño y el cáncer de pulmón. Bien, entonces una cosa interesante de esta enfermedad es que uno en principio la molestia es mínima, ¿no? Muchos jóvenes, muchas personas que tienen el hábito tabáquico dicen, no, pues estoy a gusto, me tranquiliza el tabaco y no puedo dejar, ¿no? Y pasa el tiempo. Entonces salen, digamos, de la universidad, de 24, 25 años, y pues pueden así permanecer casi normales, no hay nada en la placa, ¿no? Hasta los 40, 50 años. Por eso decimos, o lo que repetimos al principio, es una enfermedad de personas mayores. Pues a los 40, a los 50 años, lo que se incrementa es la disnea, la tos, la expectoración, ya son en forma permanente, ¿no? Entonces ya se ha declarado en esos casos el EPOC. Entonces es enfermedad de personas mayores, ¿no? Entonces, la mayor pacientes en principio pues son muchos dejar en escritorios, son empleados públicos, en fin, hacen trabajo de oficina, mientras están sentados fumando, no sin que moleste. Pero cuando se incorporan y caminan, ahí la primera molestia que tienen es que se agitan. Cuando suben gradas se agitan, en la disnea, ¿no? Entonces, y tienen en la mañana tos, porque durante la noche pues se acumulan las secreciones y si no hay bacterias pues es un esputo mucoso, ¿no? Y cuando se infecta esto en las épocas de invierno, en estadios un poquito más avanzados, el esputo se torna purulento, ¿no? Entonces puede haber acompañantes de zoncus, de sectores, de sibilantes, ¿no? Entonces, la mayor parte de los pacientes está en estos dos primeros grupos, ¿ya? Con tos y expectoración mucosa. Y esa última porción, pues ya ocurre en los pacientes ya muy avanzados, ¿no? Entonces, todo paciente que tiene poco, y si tiene hemoctoicosis es mayor, y el paciente tabáquico, es bien posible que también tiene cáncer de pulmón, ¿no? Entonces hay que hacer citología en esos casos, obligados, y buscar células neoplásicas, ¿no? Bueno, entonces las revisiones actuales dicen que todo paciente come poco,
que tienen un aumento de eosinófilos, un aumento de proteínas C activas, son pacientes que van a tener una exacerbación severa, ¿no? Hay que tomar en cuenta esto. Bien, en cuanto a la exploración física, pues eso es, al principio, como les dije, la exploración física puede ser normal, no puedes encontrar nada, ¿no? Aparte de la vista, ¿no? Pero cuando ya están avanzados, ¿no? Es normal al inicio, eso es lo que se encuentra en cuanto a los signos y los síntomas. Respiración a más de 4 centímetros, o sea, la salida del aire. Metes el aire a respirar normalmente y la salida es como si estuvieran soplando. Entonces dura más de 4 segundos. Les cuesta eliminar el aire. Esa es una cosa de gravedad, ¿no? Luego agresividad, crépitos, ¿no? El tórax, el tonel, el enfisema, pues el tonel se hace amplio y se hace amplio en el sentido antero-posterior. Los virus respiratorios están disminuidos, los cardíacos también, porque el corazón está separado por el pulmón episematoso de la pared del esternón, por eso es difícil escuchar los tonos, ¿no? Luego los pacientes, entonces justo ayer vi un paciente en el hospital, están casi, no se sienten muy a gusto echados, porque al echarse, ¿no? Si están en caso avanzado, el diafragma se sube y pues comprimen más al pulmón y se ponen muy fatigados, ¿no? Intercostal sobre todo. Estos pacientes prefieren estar dormidos que semisentados, ¿no? Sentados se sienten más a gusto, ¿no? Hay tiraje suprasternal, como hemos visto, tiraje intercostal. Y pues la repercusión al final es el corazón. Hay hipotermia, edemas, no, el hígado se agranda, ¿no? Y en los estudios de función respiratoria, entonces pues puede haber acidosis respiratoria, ¿no? Con anhídrido carbónico alto. Y por esto de elevación del anhídrido carbónico en la gasometría, hay este famoso asterixis, vale decir un temblor cuando estiran los dedos de las manos, ¿no? Entonces, y en algunas situaciones, pues, algunos pacientes tienen tanta falta de aire que las levantan en los lados de la cabeza. Esa es la posición de trípode, ¿no? Para captar más aire, ¿no? Entonces, los pacientes, pues, una espirometría nos va, digamos, confirmar esta situación de falta de salida del aire y nos va a dar un tímpano positivo, ¿no? O sea, la relación de B1 sobre la capacidad vital y nos va a dar un signo bronquial obstructivo. ¿Ok? En esta tablita se resume todo lo que acabamos de decir. El humo de cigarrillos, ¿no? Irrita, que puede borrar incluso los cilios de la epitelio bronquial, produce una inflamación crónica, ¿no? Daña el epitelio bronquial. Entonces, pues al dañar el epitelio bronquial, a la inflamación, se va engrosando la pared, produce fibrosis, ¿no? Y la luz se va estrechando. Aumento, digamos, de las proteasas se destruyen también las células del epitelio bronquial y cambian, pues, de células cilíndricas se tornan en planas. Ahí se no hay metaplasia, hiperplasia de las células mucosas. Entonces, todo esto va a bajar la inmunidad. Toda esta vía respiratoria dañada así por el tabaco va a ser propensión a que se infecte con bacterias, ¿no? Entonces puede llegar incluso hasta la neumonía, ¿no? Y la hipoxia que condiciona esta situación, también los vasos los va a estrechar. Y en las radiografías se ve pues una especie de hiperlucidez en la periferia de estos pulmones, ¿no? Y los vasos también se van a estrechar y esto es por hipoxia crónica. Entonces, todos estos fenómenos se van a producir fibrosis de la vía aérea, destrucción del parénquima pulmonar, vale decir lo que está más allá del bronquiolo terminal, el acidoglobulino secundario, eso es parénquima pulmonar. Aumenta el moco, se coloniza las bacterias y se lleva a la hipertensión pulmonar, ¿no? Con cardiomegalia, arco pulmonar incrementada, aurícula derecha incrementada, no sobrecarga derecha.
Entonces, la obstrucción de la vía aérea que lleva a la acidosis respiratoria, la tos crónica, predisposición a la neumonía, y al final, como ven, en ese extremo está la insuficiencia cardíaca aérea. Realmente esa es la complicación que produce la muerte de estos pacientes, ¿no? Y desde luego la falta de oxígeno. Bien, entonces, esta tabla es bonita porque el EPOC, ¿no? Aquí se lo reitera ya un poco más finamente, te afecta a las vías respiratorias pequeñas, te afecta el parénquimo pulmonar, lo que está más allá del bronquio terminal, y te afecta a los vasos pulmonares, lo que están en el lobulillo secundario, ¿no? Entonces, estos bronquios pequeñitos que están alrededor de la división 18, 19 o 15, pues se estrechan porque hay una inflamación crónica y se produce fibrosis, ¿no? Que no lo puedes revertir por más broncodilatador o corticoides que les des. En el parénquima, entonces afecta a los bronquiolos respiratorios, los conductos y los alveolos, ¿no? Más el intersticio, ¿no? Que está entre el alveolo y los capilares, ¿no? Donde se oxigena la sangre. Eso se llama parénquima, lo que está más allá del bronquiolo terminal. Y los vasos que están en ese lobulillo secundario, también por hipoxia, pues se van a hipertrofiar, ¿no? Y contra el músculo liso. Bueno, esto que acabo de explicar aquí se los muestro gráficamente, ¿no? Entonces, pónganse que eso viene de la carina. No, la tráquea, cuando está aquí arriba, pues se divide en dos ramas, la derecha e izquierda para cada pulmón. Entonces se llama carina. Esa es la primera división dicotómica de la vía respiratoria. Y el resto de los lóbulos, segmentos, es también dicotómico, ¿no? Pero esa parte, digamos que está dividida de este modo, tiene cartílago. Todas esas áreas tienen cartílago, ¿no? En forma de C, como ustedes saben. Y ese cartílago no permite que esta vía pues, se colapse. El cartílago semiduro y permite que la vía sea permeable y permita que el aire entre y salga por el mismo, ¿no? Entonces, esa parte alta se llama también cartilaginosa, que está con cartílago, ¿no? Y la división que es la 1, la carina, digamos la lobar es la 2, la cementaria es 3, 4, 5, cementaria así, esa es la división dicotómica, esta parte es vía de conducción del aire, ¿no? Eso no tiene mucho que ver, digamos, directamente con el EPOC. Entonces el cartílago, mencionado, pues llega, en este caso está llegando hasta la división, más o menos 15, el bronquiolo terminal. Esta última porción de la vía de conducción que tiene cartílago, 15, ¿no? 16 o 17, se llama bronquiolo terminal. Ahí está la flecha azul, ¿no? Esa es una parte de la vía respiratoria. Y esto continúa pues con su división dicotómica, ¿no? Entonces, y eso es lo más noble que tenemos, ¿no? Entonces, este es un asino. Ahí está el doctor respiratorio de primer orden, segundo orden, tercer orden, el conducto alveolar y los alveolos. Esto se llama asino, todo este conjunto se llama asino. Y aquí es donde se produce el intercambio entre el oxígeno y el anhídrido carbónico. Esta parte no tiene cartílago, sin cartílago. Entonces, con cartílago y conducción del aire, y esta es la función más noble que tiene el ciclo. Ahora, este aparente ramo de racimo de uvas, pues si se unen 4 o 5 acinos, esto es un acino, esto se llama lobulillo secundario, ¿no? Tiene una capa bien fina que separan varios lobulillos secundarios que habitualmente están en la periferia del pulmón. Entonces esta lámina yo creo que es muy comprensible. Enseña a que el EPOC está pues en esta parte principalmente, más allá del bronquiolo terminal, que afecta los bronquiolos respiratorios, conducto y a los alveolos. Aquí está la bronquitis crónica y aquí está el efisema en los alveolos. Entonces la bronquitis crónica también te puede afectar, pues esto no es como una cosa rígida, ¿no? Puede afectar algunos broncos que están cerquita del bronquiolo terminal, ¿no? Entonces por eso está en gris. Entonces todo este conjunto entonces
es bronquitis crónica, esta parte, y esto es enfisema, ¿no? Entonces, toda esta parte que está más allá de la bronquitis terminal, nuestro punto se llama parénquima. Si en algún texto leen el término de parénquima, están refiriendo a esta parte, que es lo más noble que tenemos en el pulmón. ¿Entendido o hay alguna duda? A ver, por favor, dígame, porque esto es clave, incluso para ver las tomografías, pues que se van a ver, como vamos a mostrarles, se ven estos globulillos secundarios, que tienen 1.5 hasta 2.5 centímetros, o milímetros, perdón. Entonces, eso es lo que se afecta en el EPOC. ¿Hay alguna duda, doctores? ¿Están entendiendo? Hola. ¿Respuesta? Sí, doctor, se entiende. Bueno, vamos adelante. Bueno, no sé si les estoy un poco dando un poco exagerado, pero lo que acabamos de ver aquí es un acino suelto, ¿no? Y en esta otra lámina son varios acinos sueltos, ¿no? Entonces aquí está un racimo de uvas, aquí está otro, aquí está un bloqueo respiratorio cortado, aquí está otro. Si cuentan, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos, 6 acinos. 6 acinos. Todo este conjunto tiene una membrana bien delgadita. Eso se llama lobulillo secundario. Eso es lo más noble que tenemos, porque aquí también ingresan las ramas, los capilares de la arteria pulmonar con sangre no oxigenada. Se meten ahí en intersticio, ¿no? entre los alveolos y los capilares, y aquí se oxigena la sangre en una cuarta parte de segundo, 0,25 de segundos, se oxigena y se convierte en sangre oxigenada que se deriva por las venas pulmonares que están aquí en la periferia. Entonces, esto ustedes van a ver en la tomografía, ¿no? En la parte de la tomografía, sobre todo la ventana pulmonar, van a ver a la arteria esta como un punto, ¿no? Ahí al lado, pues, la vía de conducción, con aire, el aire no se pinta de negro, no lo van a ver, solamente el punto normalmente. Y esas venas las van a ver así, en forma de Y, ¿no? Entonces, arteria, pues, ahí está la definición. El lobulillo secundario, 15 a 25 milímetros, contiene 3 hasta 5 acinos. Aquí dijimos 1 acinos, 2 acinos, 3, 4, 5 acinos, ¿no? Entonces, es lo más noble. El EPOC afecta principalmente esto, ¿no? Y también lo que está alrededor del bronquio termino que dice. Y eso es lo que pasa en el EPOC, ¿no? Entonces, en un paciente asmático, cuando hay alergia, entonces ese interior, digamos, de los bronquios finos, tal vez un poco más gruesos, se dematiza, pues se inflama, se contraen los músculos, ¿no? Y se cierra esta luz bronquial, pero no pierde esta estructura, se cierra esta luz pequeñita, que viene las sibilancias y la dificultad para respirar. Entonces, es asma, entonces esta inflamación la puedes controlar con un broncodilatador, de son sápida y un corticoide, ¿no? Inhalado. Entonces actúa inmediatamente y ¡pum! Vuelve a la normalidad. O sea que la luz, la entrada y salida de aire, se vuelve a la normalidad. Y en la espirometría el BF1 aumenta. Digamos que el BF1 ha disminuido a un 50%, 40%. Gracias al broncodilatador, el corticoide, y esto vuelve a la normalidad. En cambio, en el EPOC, el paciente mayor, en el que fuma 2 a 3 cajetillas, 600 al día, ocurre este fenómeno, ¿no? Entonces, aquí hay la mucosa es un poquito más gruesa la pared, porque hay fibrosis, ¿no? Entonces, aquí está 40, 50 años, tose y se cansa a caminar. Esto no con que se genera, no permite la entrada y salida libre del aire. Si continúa fumando, fíjense cómo la pared está engrosada. Ese es tejido fibrótico, ¿no? Al pacientito que vimos en el hospital, gracias a Dios, esto es una coincidencia, está en este estado sus bronquios, quieren utilizar. Aquí por más broncodilatador, corticoide que es,
no va a tomar esa luz normal, porque eso es duro, es como una cicatriz, ¿no? Y estos pacientes que generan mucho, mucho moco. Y ese moco aquí, después de la luz, es como una telaraña, ¿no? Entre una bacteria, se prende pues en el moco y te produce inflamación y te produce tipo purulento y sufren más los pacientes, ¿no? Y este es un estadio ya muy avanzado, ya casi terminal, ¿no? Entonces, si hacemos una espirometría aquí, hacemos una prueba con broncodilatador, ¿no? Con el broncodilatador en el asma que está aquí, se resuelve, esto aumenta la luz. Y en el EPOC, por esta fibrosis, por más broncodilatador que es, no va a tomar esta actitud de A, y por eso que el BF1, o sea, la salida del aire, pues no va a ser completa, se va a quedar algo atrapado aquí en el aire. Entonces el aire ya no va a salir más del 80%, que es lo normal del BF1, pues saldrá un 60, 40, y en los casos más graves sale menos de 30%, 40%. Entonces, ustedes que han tenido suerte de ver esa espirometría de ese paciente, pues está alrededor del 30%. Es en ese estado en el que está ese paciente. Eso es irreversible. Y es un crimen que este señor se haya venido de Santa Cruz, donde la oxigenación es mejor, a La Paz, donde no hay oxígeno. Y estos dependen del oxígeno, ya que hay problema de altura, ¿no? Y eso es lo que están resolviendo. Están desesperados por irse a Santa Cruz. Pero eso no va a curar, porque eso es irreversible, ¿no? Entonces, y además eso puede con el tiempo convertirse en cáncer, ¿no? Ese es el problema del EPOC. No existe. Y el vapeo, que muchos piensan que es una cosa de que son de más alta calidad, de que son distinguidos, macanas. Eso también produce esos cambios. Eso hay que cortar, ¿no? Eso no está bien. Bueno, estas otras láminas se refieren al daño que se produce en los alveolos, en estos alveolos. ¿Ya? Esto es normal. Entonces, el enfisema que afecta estas paredes, se rompen estas paredes alveolares. Este temita, pues, que nos enseña es, este es un signo normal, ¿ya? Entonces, ese es un signo normal. Bronquiolo terminal, ahí está, ¿no? Bronquiolo secreto de primero, segundo, tercer orden, ducto y saco alveolar. Ese es un signo normal. Y juntas 3 o 5 de estos signos, eso se llama lobulillo secundario. Eso es lo más noble que tenemos. Entonces, el enfisema te afecta, pues, esta área. Todo es enfisema. La bronquitis te afecta esto antes, lo que está antes y después del bronquiolo terminal, ¿no? Entonces, es un signo normal. Y entonces hay 3 tipos de enfisema. El centro lobulillar se llama así, al que está cerquita del bronquiolo terminal. Ya está, como se muestra aquí. Aquí se han roto las paredes de los bronquiolos respiratorios, ¿no? Y hay esta amplitud, ¿no? Donde el aire pues, se dispersa y llega apenas al alveolo, ¿no? Entonces, esto ya de hecho, si ocurre en todo el pulmón, ya va a agrandar tu pulmón, ¿no? Y los vasos se van a cerrar y, no va, y vas a ver una hiperlucidez en la radiografía. Y la otra forma de enfisema es panlobulillar, pan, que significa todo, todos los bronquiolos respiratorios, incluso los alveolos, todo el acino es lo que se daña, ¿no? Ahora, este enfisema centrolobular es típico de los fumadores, se llama centrolobular, tabaco, por eso lo hemos puesto. Centrolobular, si piensas eso se ve en la tomografía de anticonvulsión, ¿no? Entonces, y está en las partes altas de los pulmones. En cambio, este que es el nacimiento genético, es el agotador azul y este es el soplador rosado. Entonces, esto se dilata todo. Hay bulas, unas burbujas enormes en el pulmón, ¿no? Que no permiten buena oxigenación. Esto es genético. Esto es por déficit de alfa-1-antitrypsina, ¿no? Y hay una tercera forma, digamos, de enfisema, que te afecta esta parte periférica, cerca del septo. Como aquí hay varios vacilos, y este es el septo de este lobulillo secundario. Aquí está este enfisema.
es periférico. Aquí hay burbujas debajo de la pleura visceral, ¿no? Y el problema casi inmediato de estos es que pues, se produzca neumotórax. Es un esfuerzo fuerte porque se rompe y se comunica con el espacio pleural. Como aquí hay presión negativa, pues el aire va a ingresar rápido a la pleura. Y este tipo de visceral se complica con neumotórax. ¿Ya? Entonces esta lámina es un pulmón normal, ¿no? De gris, ¿no? Blanco. Este es un pulmón, un paciente que ha fumado 40, 50 años, mucho, el tabaco, y se afecta principalmente el lóbulo superior. Ese es el centro lobular. El centro lobular se afecta principalmente el lóbulo superior, ¿no? Ese no fumó, pero tiene déficit de alto nortriptilina. Entonces esto se afecta principalmente el lóbulo inferior. Lóbulo superior, centro lobular, eso también se llama abotagado azul, porque le falta mucho, porque también se presión en el carbónico, y este pues es el soplador de usado. ¿Ya? Bien. Ahora, otros factores, digamos, de foco, aparte de los que hemos mencionado, aquí están los factores genéticos de alpinoticismo. Entonces, muchos niños que nacen, digamos, con parto prematuro y bajo peso al nacer, tienen sus pulmones débiles, ¿no? Entonces, se enferman cada vez con tos, bronquitis. Es por este hecho, que han nacido prematuros y de los veces, pues esa puede estar también la causa de foco cuando sean relativamente jóvenes estos niños, ¿no? Entonces, eh, eh, algunos elementos que te contaminan el ambiente, ¿no? Ahí está el tabaco, es la principal causa, ya no lo vamos a repetir, ahí está el vapeo, son los factores de biomasa, ¿no? Entonces, que te contaminan el aire donde vives, y si estás en el campo, pues los campesinos usan más, no tienen gas, desde luego, muchas no usan la leña, los desechos de animales, ¿no? Esos son los combustibles de biomasa que provienen de elementos vivos, orgánicos, ¿no? Las plantas, ¿no? Los desechos animales. Entonces, la silicosis también, el polvo de las minas, se puede producir fibrosis y secundariamente al lado del suelo de fibrosis produce pesar en el sistema centrolobular. Las infecciones, ¿no? Las bronquiectasias que generan mucho moco purulento, espeso, ¿no? Eso no te dificulta la captación del oxígeno, ¿no? Entonces, la tuberculosis también, ¿no? Han visto, se han mostrado los casos avanzadísimos de cavernas grandes, de fibrosis grandes que les dan. Como no funciona, no oxígeno esta parte, pues el pulmón que está al lado relativamente sano, pues se hace epidematoso, ¿no? Y eso es el foco, ¿no? Y luego, pues el asma, no cualquier asma, sino hay asmáticos, como todos tenemos diferentes caracteres, no somos iguales, ¿no? Sabemos que algunas cosas nos hacen daño, y a pesar de eso, siga pues con el trago y con el cigarro, y estos asmáticos pues van a hacer también el foco, ¿no? Aparte de lo que hemos mencionado, esta tablita es bonita, te explica, ¿no? Las causas que te pueden condicionar el foco. Ya. Entonces, como el tabaco es la principal causa, digamos, del EPOC, lo que hay que saber en la historia clínica cuando hagan, procuren tomar el índice tabáquico. Yo creo que esta es una de las formas más fáciles, ¿no? De hacer este índice tabáquico. Lo hemos tomado de la FUDEI, ¿no? Entonces, donde se considera el número de paquetes de cigarrillos por día por el número de años que fumaron, ¿ya? Entonces, tenemos un paciente en el hospital, los doctorcitos que están conmigo han verificado, ese señor fumaba 2 cajetillas por día. Empezó a los 15 años y sigue hasta alrededor de los 70. Entonces, más o menos como unos 30 años de ese, digamos,
cantidad de cigarrillos, 2 paquetes por día. Entonces, 2 por 3, 30, son 60. 60 es un índice de tabaco. Y miren esta tablita que abajo es más interesante. Entonces, esto es por año, ¿no? 10 a 20 paquetes por año, es poco moderado, de 21 a 40 es un enfoque intenso, y más de 40, que es lo que corresponde al paquetito que hemos visto, es un fumador pesado. Entonces, estos son los que más se complican con cáncer pulmonar, es lo que te digo, ¿no? Entonces, esa es la forma. Pero si ven el POC, siempre procure sacar ese famoso índice tabaco. Y estos son otros factores que es frecuente en el campo, ¿no? Donde no hay muchos cigarrillos, digamos, y pues estos son desechos de animales, de estiércol de vacas, pueden ser de ovejas, de llamas incluso, y que usan como leña en el campo, ¿no? Y pues ese es un efecto de biomasa, el humo de la leña, las quemas de nuestros bosques. Entonces, en el pasado hemos tenido, nuestro país parecía un infierno, esa es la palabra. Muchas personas lo han descrito eso. Parecía que estamos viviendo en un infierno. Lo han quemado en forma muy exagerada, ¿no? Y pues eso como pues eh, es condicionante de poco, ¿no? Entonces son los famosos humos de biomasa. Bueno, y el otro factor genético es la de algunos anticristinos, ¿no? Entonces este tipo de pacientes generalmente son delgados, son altos, ¿no? Flacos, ¿no? Y tienen el tórax grande, el famoso tórax cuando se sacas en una placa, vas a ver el famoso corazón en gota, los diafragmas abatidos y las partes intercostales amplias. A esto se debe el déficit de alto intestino. Entonces hay que dosificar el sangre que está encima. Su valor normal es de 150 350 miligramos por decilitro. En esto pues, ese valor está disminuido de nacimiento, ¿ya? Entonces, eh, todo esto que como ven no es fácil diagnosticar, ¿no? Hay que tener mucha paciencia para ver todos estos aspectos. Entonces, como la falta de aire, a veces son y el ancho está presentes, se confunde pues con el alto, ¿no? Pero también un análisis detallado de eso pues puede hacernos la diferencia. Disculpe un ratito, por favor. Está cayendo una lluvia terrible. Un ratito, un ratito. Ya. Listo, disculpe, ya cerré la ventana. Está entrando el agua. Bueno, las bacterias que se anidan en esta cama de moco que se genera en estos pacientes, pues son las comunes, ¿no? La neumonía, el hemófilos influenza, son gérmenes comunes, ¿no? Entonces, en las épocas de invierno, si les pico turbulentos, hay que dar tratamiento por eso. Puedes dar beta-lactámicos, ¿no? Tal vez alguna quinolona, ¿no? Si tienes tratamiento de áreas reumatíticas, ¿no? Entonces, bien. Bueno, ya considerando todos estos datos, la espirometría pues es lo más importante, ¿no? Entonces, siempre en estos pacientes, así como en el asma, hay que hacer una espirometría con broncodilatador, sin broncodilatador y con broncodilatador, ¿no? Y cuando haces la espirometría, tienes que tener un concepto claro de qué es el P1 y qué es la capacidad. Con estos dos datos vas a saber si tu paciente tiene
síndrome obstructivo o restrictivo. ¿Ya? Entonces, estos dos aspectos del BF1 y la capacidad vital hay que relacionarlos. Primero el BF1, sobre capacidad vital, esos valores los vas a obtener en la espirometría. Ese es el famoso índice de TPNO, ¿no? Normalmente, pues, en un paciente sano tiene que estar por encima del 70%. Cuando está bajo, eso significa que hay síndrome obstructivo. Entonces, olvídense de las capacidades, de los volúmenes residuales, de esas bueno, está bien que sepan, ¿no? ¿Qué significa eso? Pero eso no tiene mucho valor práctico cuando es espirometría. La espirometría se concentra en el BF1 y en la capacidad vital principalmente, ¿ya? Entonces, en cuanto al BF1, esa tablita es bien bonita, por eso la bajeza de la Curex, ¿no? Donde nos muestra cómo es nuestro BF1 a medida que vamos aumentando de años, ¿no? Aquí, pues, este es rojo, entonces aquí es el BF1, esta línea vertical significa el BF1, y esta horizontal la edad. Entonces, nuestro pulmón, esta mañana comentaban con los muchachos, pues, alcanza su máximo hasta la edad de 20 años, 20, 25 años, llega hasta pico, de 100% nuestro BF1. Hemos dicho que normalmente está por encima del 80%. No, y a partir de los 20 años, pues, a medida que pasa la edad, nuestro BF1 va disminuyendo. Esta es la curva normal, ¿no? No llegaremos a una EPOC, esta es la línea de la EPOC, ¿no? Pero va disminuyendo. Por eso los atletas, los futbolistas, pues tienen que aprovechar mientras más jóvenes, van a tener más rendimiento, ¿no? A medida que pasan los años, pues se van a cansar. Aunque quieran ellos hacer el mayor esfuerzo, pues van a cansar porque su pulmón se empieza a debilitar, ¿no? Y hay otros ejemplos aquí, por ejemplo, de un crecimiento pulmonar reducido, como les decía, un parto prematuro, por ejemplo, ¿no? Entonces en ellos pues hay un déficit de su función pulmonar, no llega al 100%, fíjense, pobres, y también empieza a disminuir rápidamente, ¿no? Entonces, disminución acelerada de la función pulmonar, esto ya con el tabaco, ¿no? En verde, como esto se va disparando hacia abajo definitivamente. Entonces, como les digo, el BF1 es un parámetro bien importante para definir el EPOC. También el BF1 es un parámetro, pues, este, que tenemos que considerarlo tú en cuanto a la gravedad que tenga el EPOC. Entonces, el grado con el que baja el EPOC nos da la gravedad del EPOC. ¿Ya? Entonces, otras pruebas de función pulmonar en estos pacientes, aparte de la espirometría, que es lo más importante, es medir los volúmenes pulmonares, ¿no? Ahí mides todos los volúmenes y las capacidades que encierra una cámara de vidrio que hace inhalar aire, helio. Bueno, eso no disponemos en el hospital. Pero ahí en el IVA, pues hay una cámara que no se está usando porque esos gases son difíciles de conseguir. La otra es la capacidad de difusión del monóxido de carbono, ¿no? Pues se hace inhalar monóxido de carbono y ven con qué velocidad pasa del alveolo hasta el capilar el monóxido de carbono. Entonces, pues, normalmente, si el pulmón está sano, pues, este paso es de 100%. Si esta disminución es de 40%, más allá es grave, ¿no? En un aumento del alveolo capilar muy engrosado. Y los gases arteriales, pues, ¿no? Entonces, en principio, antes de los gases, se puede dar una idea de cómo está la oxigenación del paciente con el oxímetro de pulso. Aquí en La Paz, la oximetría está por encima del 76%, ¿no? Entonces, en Santa Cruz, que es donde viene el señor que estamos viendo, pues están saturando 96, 98%. Tiene mayor presión atmosférica ya, ¿no? Entonces,
Y por eso que estos pacientes se fuman una indicación de sus tratamientos que se vayan a vivir en un lugar bajo, porque necesitan oxígeno. ¿Ya? Y esas curvas, pues, estas son de flujo-volumen, ¿no? Entonces, aquí está la inspiración y aquí está la expiración. Entonces, cuando te hacen la espirometría, lo que te piden a veces es que metas el aire. En este caso, pues, el paciente ya está con la boquilla, mete el aire, ya se está curva como en silla de montar, alcanza un pico y luego, pues, elimina el aire. Y la idea es que ya se está en el estado seguro. Estas líneas punteadas, ahí debería estar esta salida de aire, en T1. Entonces se respeta cada segundo, ¿no? Entonces, cuando hay esa concavidad, eso significa que tu paciente tiene un patrón obstructivo, ¿ya? Esa concavidad es típica. Ahora, esa parte de la curva, ¿no? O sea, la salida sobre todo, la podemos representar de este modo. Aquí está el tiempo, ¿no? Aquí está el volumen. Normalmente en esas maniobras, nosotros cuando ya somos mayores, necesitamos unos 5, 4, 5, 6 litros de aire. Entonces, aquí el paciente ha inspirado, ¿no? Ha tomado 4 o 5 de aire y luego sale el aire, pues y debería estar así oblicuo, derecho, ¿no? Entonces esta parte la necesita aquí en tiempo, ¿no? Entonces inspiro aquí mucho y le dice, bote el aire. Y la bota y despide, bote. Entonces lo ideal es que soporte más de 6 segundos, ¿no? De 6 segundos. Este punto significa lo normal. Esto más o menos es del 80%, ¿no? De todo el aire que han inspirado debería eliminar aquí. Esa curva debería estar aquí. Pero por tener poco, eso pues no alcanza ese punto normal. Está más abajo, o sea que aquí el P1 está disminuido, digamos en un 70%, ¿no? Y luego el aire contiene la meseta, y cuando llega a los 6 segundos, esta amplitud significa la capacidad vital. Entonces, esto es lo más práctico, ¿no? Entonces, esto se obvia a veces, y después con esto puedes sacar el bit, ¿no? Entonces, aquí tienes el P1, y aquí tienes la capacidad vital. A los 6 segundos, que significa capacidad vital. Bien. Y al final, pues, la espirometría tiene que darte, ¿no? El TTNO, que es esta relación del F1 sobre capacidad vital. Está normalmente 70%. Está por debajo de 70%, estás autorizado para hablar de síndrome obstructivo, ¿no? Entonces, esto es como un electrocardiograma del cardiólogo. Entonces, en neumología esto te enseña que tu paciente está con síndrome obstructivo. ¿Ya? Vamos a las imágenes. ¿Ya? Este es un paciente con una placa que tiene un enfisema por déficit de alta multitripsina. ¿Ya? Déficit de alta multitripsina. Entonces no es fumador. Ese es el famoso soplador rosado. ¿Ya? Entonces estos pacientes jóvenes, delgados, flacos, pues tienen hiperlucidez y dice hay vasoconstricción en la periferia, tienen el corazón en gota, los diafragmas están bien abatidos, puedes contar hasta 11 o 12 costillas posteriores, ¿no? Y la zona vascular pues solo está presente con nitidez a nivel de los cilios, no está presente en la periferia, en periferia, es un soplador. Entonces es otro caso, ¿no? De soplador rosado donde el diafragma tiene a aplanarse, ¿no? Y este otro caso es de un fumador de esos empedernidos, ¿no? De unos 40, 50 paquetes por año, ¿no? Donde tienden a ir hacia la falla cardíaca, ¿no? Y tiene hipertensión pulmonar este señor poliglobúlico. Entonces, el arco pulmonar, que debería ser un poco cóncavo así, ¿no? Está prominente, ¿no? Y el ventrículo izquierdo, pues, se está aproximando a la pasilla costal. Y en el perfil derecho, aquí está la aurícula derecha. Esta aurícula derecha apenas debería sobrepasar el borde derecho de la columna.
aquí debe estar, está bien separado. Esto significa que tiene sobrecarga de leche. Y miren la trama vascular, estas líneas están bien aparentes, ¿no? Que están centralizadas incluso. Entonces, normalmente, esa trama vascular, que en este caso no debe pasar el peso externo, ¿no? Del campo pulmonar, ¿no? Aquí no llegó, aquí hay vasoconstricción, hay hiperlucidez, y aquí pues está implementado. Todo esto son datos de hipertensión pulmonar. Eso es a lo que llegan los casos muy avanzados. ¿Sí? Y se producen también fibrosis. En la placa que hemos visto en el hospital, habían vidas fibróticas que estaban traccionando en los hemidiafragmas, aquí, ¿no? Como un diafragma cerrado. ¿Ya? Entonces, esos detalles los podemos ver pues con las tomografías de alta resolución, ¿no? Que te permiten ver detalles de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros en la ventana pulmonar de la tomografía. Entonces, un señor, por ejemplo, que tiene un índice terapéutico de 40 por año, ¿no? Y los lobulillos secundarios, ¿no? Estos puntitos son las arterias de los lobulillos secundarios, ¿no? Y pues, si por ahí hay una 10, como esta, por ejemplo, esas son las venas, ¿no? Pero como este señor tiene un enfisema centrolobulillar, aquí está la arteria y los alveolos están rotos, y hay aire, estos aires, esta zona negra es aire, hay escapamientos de aire alrededor de la arteria pulmonar. Entonces, esto es un enfisema centrolobulillar. Es posible ver con la tomografía de alta resolución. Antes, para ver esta maravilla, tenías que hacer una biopsia, operar al paciente, tomar un trozo de pulmón y verlo al microscopio. Ahora no, con la tomografía de alta resolución, pues vas a ver este detalle. Miren aquí cómo estas burbujas, como si fueran panal de abejas, ¿no? Entonces, esto es cicatrizal, pues esto demanda mucha presencia de aire, y por eso que el paciente sufre con la disnea, con la hipoxia, ¿no? Y eso hay que tratar, ¿no? Entonces, esos pacientes que acabamos de ver llevan pues a la hipertensión pulmonar. Entonces aquí dijimos que este paciente está con hipertensión pulmonar por trama acentuada, pulmonar incrementado, crecimiento a la aurícula derecha, ¿no? Entonces, si hacemos una tomografía, entonces, para que ustedes sepan, este es pulmón izquierdo, pulmón derecho, ¿no? Es como la planta del pie izquierdo, es el derecho, no se olviden, son cosas axiales, y ahí están las burbujas de aire del sistema centrolobulillar, ¿no? Entonces, esto es una parte alta del tórax, porque aquí está la tráquea, ¿no? En cambio, esto es un poco más abajo, ya está por un poquito debajo de la carina, porque aquí está el bronquio izquierdo, aquí está el bronquio derecho, aquí está la aorta ascendente, aquí está la aorta descendente, está por debajo del callado de la aorta, este corte, ¿no? Y esta es ventana media clínica, porque aquí vemos con nitidez esta parte media del tórax. Aquí no, estos vasos, mira que se ven bien delimitados, sino son un poco difusos, más allá del parénquima. Esta es la ventana pulmonar de la tomografía, esta es la ventana media clínica. Pero ¿qué vemos aquí? Estamos comparando el diámetro de la arteria ascendente pulmonar de la aorta ascendente. Y aquí está la pulmonar, el tronco principal. Entonces, este diámetro, si no hubiera hipertensión pulmonar, debería ser igual que esto. Hasta aquí debería ser, pero está mucho más amplio, ¿no? El diámetro de la pulmonar. Entonces, eso significa que la sangre está aquí con mucha presión y esto tiene hipertensión pulmonar. O sea que la tomografía, pues, te da este dato que te autoriza para hablar de que tu paciente está con hipertensión pulmonar. ¿Entendido? En ese sentido te ayuda la tomografía en ventana media clínica. Vamos al otro tipo de enfisema, ¿no? El panlobulillar, donde dijimos que se abarca todo el acino después del bronquio terminal. Eso tiene relación con déficit de alto angiotensina. Ya lo vimos en la radiografía con el corazón en gota, ¿no? Ese tipo de enfisema, fíjense las bulas, las burbujas enormes que se forman de ahí. Esta es una bula enorme,
Entonces se comprime hacia adelante y hacia atrás y se condicionan mucho insuficiencias respiratorias. Entonces muchos de estos pacientes son tributarios de cirugía. Entonces licencian, revientan hasta cirugías, suturan y este pulmón se expande, ¿no? Y de ese modo pueden ayudarlos en su oxigenación. Este es el pan lobular que no tiene que ver con el tabaco, sino con el déficit de algunos intestinos. El sistema paracental decimos que es periférico, ¿no? Entonces está en la periferia de la sinus, y aquí están las capturas de aire medio completamente, no hay vasos en medio, y están también cerca del mediastino. Entonces el peligro de esto les diría que cuando hay un esfuerzo fuerte pueden romperse esta pared, y como hay presión negativa aquí en el espacio pleural, se hace fácil, se complican con neumotórax, ¿no? Entonces esa es la otra forma de esto. También hemos dicho que el EPOC se confunde pues con el asma, pero es fácil si tienes que diferenciar. Fácil, facilísimo. ¿Cuándo comienza el EPOC? Hemos dicho en 10, más de 40 años. ¿Cuándo comienza el asma? En niños. La mayor parte de incidencia en el mundo está en niños. ¿Cuál es la causa del asma? La alergia. ¿Cuál es la causa del EPOC? El tabaco. ¿No es verdad? Ahí está el tabaco, ¿no? Hemos dicho que con el broncodilatador, como solo es inflamación en el asma, se revierte, pues puedes volver a la normalidad, la luz bronquial. Y aquí no, el BF1 no revierte porque hay fibrosis, ¿no? Entonces, este especiamiento del asma por el eje se responde muy bien a los corticoides y al broncodilatador. Aquí no, porque hay fibrosis, no responde, ¿no? Entonces es diferente la espirometría, ¿no? La espirometría, el BF1 se responde muy bien en el asma, y aquí no. El tabaco, pues aquí sí está causa de tabaco. Entonces, como ven, si ustedes hacen una disquisición un poquito precisa, pues no hay problema en el diagnóstico diferencial, ¿no? Y hay otras situaciones también que se pueden dar y considerar entonces diferentes con el EPOC, ¿no? Por ejemplo, la obstrucción de vías aéreas puede ser de un bronquio, de otros bronquios, de la tráquea, ¿sí? ¿No? Pues centrales, o sea, los bronquios más gruesos, el cáncer, por ejemplo, puede ser un tumor intraluminal. Entonces, hay fibrilaciones monofásicas, están en un solo lado, no son difusas. La insuficiencia cardíaca. Entonces, en la placa, como acabamos de ver, es un ejemplo de la botaga de azul, pero puede ser por falla valvular, mitral o cistitis, entonces sería cardiomegalia, ahí vas a ver corazón dilatado de natural. Las bronquiectasias, ¿no? Los bronquios se dilatan, ¿no? En vez de estrecharse, se dilatan porque se destruye la pared bronquial y se acumulan pues grandes cantidades de puta purulencia, ¿no? Y son fábricas de pus estos pacientes, ¿no? Los que no hay en el la tuberculosis, ya sabemos, ¿no? Entonces, que tienen que estar ustedes, la vaciloscopía es la clave, ¿no? Y las cicatrices te pueden al final dar el poco secundario. Bueno, y esa es otra cosa interesante, ¿no? En el estudio del EPOC. Considerar entonces los valores de la espirometría y esta es la escala de Gold, ¿no? Hemos visto que el pífano normalmente es 70% o más, ¿no? Pero más del 70% no hay EPOC, con valores normales. Y el BF1 pues elimina más del 80% de inspirado. Ahora hay estos grados de EPOC, 1, 2, 3 y 4. 1. Todos tienen por debajo del 70%. Eso significa que sí que no es positivo y entonces hay síndrome obstructivo. Eso es lo que se realiza al EPOC. Y la situación de gravedad está en el B1. Si está por debajo de 80% o por encima del 80%, es leve. Esto puedes hacer seguramente dar con dilatadores simples de acción corta, ¿no? Y eso pues te da aliviar bastante. Si sigue fumando, pueden estar al grado 2, donde el B1
está entre 50 y 80%. Entonces aquí ya es factor más persistente, hay más disnea, ¿no? Y muchas más dificultades para respirar. El severo está entre 30 y 50, los síntomas son más crónicos, el paciente interna unas 2 o 3 veces al año y pues sufre mucho. El estado 4 severo, como el que nos tocó en el hospital, pues está alrededor de 30 y 50%, por debajo de 30 y 50. Entonces en este estadio nos tocó ver un paciente en el hospital, ¿no? Eso está, pues, el borde que está con tiraje supraclavicular, intercostal, está un tanto cianótico, ¿no? Está un poco hinchado y está en la vía cardíaca. Entonces tiene un pronóstico muy reservado, este señor, ¿no? Entonces, tal vez, como él vive en Santa Cruz, entonces sobrevive un poco más tiempo, es como que si caminara cargado de su tanque, ¿no? Pero la lesión que tiene es irreversible. Esa es la pena, ¿no?, de estos pacientes que fuman mucho. Bien. Y esta es una tablita de la mortalidad que puede ocurrir en los pacientes con EPOC. Entonces, donde se toma esa famosa índice de borde, donde toma en cuenta la masa corporal, el BF1, fíjense que es importante tener una idea clara de esto, la disnea y la capacidad de ejercicio, o sea, caminar unos 6 minutos, ¿no?, con 2.0. Y después los puntajes de 1 a 10 que se obtiene con estos parámetros, son varios los parámetros que se toman, ¿no? Y te da la mortalidad, ¿no? Entonces, cuanto más puntaje tiene, la mortalidad es mucho menor, mira, ¿no? 12 meses, si tienen pues corresponde a 5%, ¿no? La mortalidad. Si es a los 24 meses, esto que tiene mucho puntaje, corresponde al 31%. Y si son 52 meses, también los que tienen 80%. Entonces, cuanto más puntajes tienes de estos parámetros, es mayor la mortalidad. Entonces, esto también es conveniente hacer a estos pacientes para ver cuánto tiempo más van a sobrevivir, ¿no? Y el tratamiento, pues, lo primero, quitar el tabaco, ¿no? Segundo, los factores de riesgo, ¿no? El tabaco, biomasa, ocupaciones donde hay mucho polvo, mascarillas, etc. La terapia en general, entonces, de acuerdo a las cardiaques del GOL, el tratamiento. Los tipos de biomasa, y pues estos pacientes, pues, es como si hicieran un ejercicio permanente, al respirar seguido, se cansan y se desnutan, necesitan la nutrición que especial, proteica, lo mejor que puedas para que puedan sobrevivir más tiempo. Y también la fisioterapia, desde luego, ¿no? Y es importante que van aumentando a la medida que mejoran, puse que la tolerancia al ejercicio, sobre todo, y si hay exacerbaciones, 1 o 2 en el año, pues eso es el pronóstico malo, ¿no? Los corticoides, los broncodilatadores te pueden ayudar, no te van a curar. Y desde luego, pues con ellos tiene que estar el oxígeno, ¿no? Entonces, deja de ratio correcto, bueno, aquí hemos visto. Ya. Entonces, el GOL, ¿no?, de acuerdo a los estadios que hemos mencionado, entonces aconseja este tipo de conductas en el tratamiento. Entonces, en el GOL están estos grupos donde están en relación con el BF1. El A y B son pacientes de poco riesgo. El BF1 está, digamos, no está por encima del 50%. El C y D, el BF1 está por debajo del 50%. En estos dos primeros casos, puedes usar un broncodilatador, ya sea un salbutamol, por ejemplo, ¿no? O un broncodilatador de acción prolongada, como el formoterol, por ejemplo.
o un antimuscarínico como el tiotropio de acción prolongada, son broncohidratados que te duran 24 horas. Estos de acción rápida te duran apenas 6 horas. ¿Ya? En los grados más graves, 6D, ¿no? Donde el riesgo no está por debajo del 50%, hay que dar antimuscarínicos como el tiotropio en forma permanente. Nuestro paciente también está usando un broncodilatador en la noche. El Montelukast ayuda mucho. No le va a curar como el asma, para el asma es fabuloso. El Montelukast sí, pues le va a aliviar algo, ¿no? Y en el grado D, pues hay que dar antimuscarínicos de acción prolongada, ¿no? También estimulantes de acción prolongada y también corticoides. Aquí hay que estarle con corticoides. El señor que hemos visto tenía su inhalador que tenía un, beta estimulante de acción prolongada y es asociado a un solo medicamento. Eso tiene que usar permanentemente, ¿no? Aquí el peligro es de que les pueda salir hongos por el corticoide en la boca. Ya tienes una estatina, todo está prevenido, no hay problema. Entonces, esa es más o menos la escala, ¿no? Que hay que manejar los broncodilatadores y los corticoides. Ahora, este es un medicamento nuevo que es un inhibidor de la fosfatidilasa 4, el roflumilaz. Esto solo se da en estos casos, ¿no? Graves, C y D, no aquí. En estos iniciales no. Entonces, los C y D ayuda mucho. No se ha visto que se relaja el músculo liso, reduce el riesgo de exacerbaciones. ¿No? Y otra cosa que se puede dar también en estos pacientes es la citromicina. La citromicina es una droga maravillosa, joven. La citromicina es antibiótico, que aumenta la inmunidad y es broncodilatadora, ¿no? Yo a mis pacientes, y ya les hace bien, y es que son así muy avanzadas, les doy citromicina, 3 tabletas cada principio de mes. ¿No? Para que evite infección, para que evite su inmunidad, también ayuda a los broncodilatadores. Y el oxígeno, desde luego, ¿no? En cuanto al oxígeno, pues basta con el oxímetro de pulso, ¿no? Si quieres dar oxigenoterapia de bajo flujo. No, esta tablita también de la Today es antiquita, pero muy didáctica porque son pacientes avanzados de poco, donde unos recibían oxígeno, digamos, horas en el día, ¿no? Y otros pues daban 18 horas por día de oxígeno, era controlando con el oxímetro de pulso, ¿no? Para subir más el porcentaje del CO2. Y esto sobrevive más tiempo, ¿no? No es cura, ¿no? Pero sobrevive más tiempo, eso está demostrado. No hay que ser nichas, digamos, con dar oxígeno, pues, por horitas, ¿no? Y para llegar a esto, pues hay máquinas que se conectan a la electricidad, que bombean el oxígeno que está en el medio ambiente, lo purifican, se retiran el óxido nítrico, que es lo que más abunda en el medio ambiente, y les dan oxígeno. Eso es para no estar manejando los tanques, ¿no? Y estas son las formas de oxigenación de bajo flujo, usan por bigoteras, donde esta tableta también es linda, porque con este método de oxigenación, si usas el manómetro, por cada libra de oxígeno que aumentas o que administras con el manómetro de los tubos de oxígeno, estás aumentando el CO2 en 4 puntos, 3 o 4 puntos. CO2, 3 o 4 puntos. Entonces, si das 2 libras, el CO2 normal en el aire es 21%, más 4 serían 29% de CO2. Eso es bajo flujo. Y si quieres más intensidad, dice, de oxigenación, das máscara, ¿no? Entonces, y eso se da con 5 a 12 litros, ¿no? Eso es un poquito mayor. Y el CO2 también va a aumentar, desde luego. No, entonces, y este tipo de oxigenación es un poquito más alto, de más alto flujo. Estos se usan las máscaras, famosas máscaras Benton, donde tienen estos aditamentos, como sería aquí. Ahí está, ¿no? Y este es el porcentaje de CO2 que te aumenta cada coloración.
31%, 28%, 24%, 74%, ¿no? Entonces ahí está el tubito donde se mezcla el oxígeno que está ingresando, se mezcla con el aire del medio ambiente y te da un flujo, digamos, continuo, ¿no? Que recibe el paciente. Aunque en el paciente con EPOC, ¿no? Que tiene, digamos, el bulbo un poco alterado, porque esos están acostumbrados a la hipoxia. El tabaco les hace tanto daño que se han acostumbrado a su anhídrido carbónico alto. Entonces, preferimos no dar jugos altos, ¿no? Apenas 1 o 2 libras para tener un CO2 bueno, porque se le da mucho oxígeno en estas situaciones que están manejadas por centros respiratorios y accesorios que están en la aorta y en la carótida. Después hacer un paro, porque al dar más oxígeno le lavas el anhídrido carbónico, te da un paro, ¿no? Cáncer respiratorio. Bien. Entonces, el tratamiento quirúrgico hemos visto esas bulas de la enfisema panlobulillar, donde los cirujanos pues rompen las bulas, cosen el pulmón y permiten que el pulmón que está al lado, que está sano, se expanda y oxigene mejor. Y la nutrición es lo mismo, ¿no? Son pacientes como que si estuvieran haciendo ejercicio permanente, hay que darles una buena alimentación. Estas son las referencias que hemos tomado de algunos artículos, ¿no? Y está principalmente el libro del autor Murray. Si que quieran, busquen eso en internet, si quieren, cómprenselo, ¿no? El que tenga interés, pues me pongo en contacto con un texto que les puede conseguir el libro, hay en español y en inglés. Muy bien. Gracias, jóvenes. Espero que hayan entendido el tema. ¿Hay alguna pregunta? Está claro, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, este tema se lo he pasado a una autorita que está en mi grupo. Entonces, pídanle a ella que les reparte a todos para que se pasen para su examen, ¿no? Si hay alguna duda, pues con gusto yo les voy a orientar. Muchas gracias por su atención. Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Que les vaya bien. Chao.